Bien, ¿no? Entonces hay una serie que puede ser de diferentes causas, ¿no? A veces puede ser por las causas por exposición de contaminante del aire, otras veces pueden ser también causas por microorganismos, otras veces también causas virales, etcétera, una serie de causas que pueden provocar una bronquitis. La bronquitis crónica siempre hay que saber esto, conjuntamente con el enfisema y el asma, forman parte de lo que nosotros conocemos como EPOC. Bronquitis crónica, enfisema y asma, conocemos como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La bronquitis crónica, también otro concepto, es la inflamación o irritación de las vías aéreas. Bien, la bronquitis crónica es la que dura más de 3 meses y con frecuencia ocurre cuando hay enfisema. Entonces, yo puedo tener una bronquitis, pero si mi bronquitis crónica dura, bueno, ya mayor tiempo, entonces ya ni hablar, ¿no? Entonces ya tengo que pensar que eso ya es una bronquitis crónica. Y muchas veces ocurre esta bronquitis cuando hay enfisema. Y sobre todo aparece después de las infecciones virales, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta cuando nosotros hablamos de estos tipos. ¿Produce una irritación crónica? Sí, esta bronquitis crónica, ahí está la etiología. La principal causa de la bronquitis crónica es el tabaco, ¿no? Y dentro de todos los factores de riesgo tenemos el fumador pasivo, contaminación ambiental, alergias, infecciones, personas mayores de 45 años y los trabajos expuestos al alcohol. Entonces, tiene usted factores de riesgo, tiene un factor etiológico de que me va a causar todo este tipo de lesión. ¿Me produce qué cosa esta? Produce pues una inflamación crónica con engrosamiento de la pared de los bronquios y taponamiento también por un moco espeso, ¿no? Todo eso comienza a fallar. ¿Y qué cosa de sintomatología me va a dar? Tos persistente, con expectoración, sibilancia, disnea de ejercicio, fatiga, dolor de pecho. Muy bien. Macroscópicamente, ¿qué cosa es lo que yo voy a encontrar? A veces, ustedes saben que muy difícil es a veces ver estos tipos de lesiones, ¿no? Dentro del punto de cuando uno encuentra un tejido o algo, es muy difícil encontrarlo. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Hiperemia, edema de la mucosa, acompañado con frecuencia por secreciones mucosas o mucopurulentas, ¿no? Entonces, toda la mucosa bronquial vamos a encontrar edema, ¿no? Con secreciones mucopurulentas. En ocasiones los bronquios y los bronquiolos están llenos ¿de qué? Están llenos de un material purulento, ¿no? Cuando es estas lesiones. Eso generalmente es lo más común desde el punto de vista histológico. Desde el punto de vista, vamos a ver ahora la histología, qué cosa es lo que vamos a ver. Miren ustedes acá un epitelio respiratorio, su cilio, las células caliciformes, ¿no? En la lámina propia con infiltrado inflamatorio, son las glándulas secretoras mucosas. Muy abajo tenemos, bueno, este es el cartílago, y también vamos a tener la músculo, ¿no? Entonces acá vemos edema. ¿Qué cosa es lo que me va a llamar la atención? Esto es prácticamente dentro de la foto que hemos tomado es lo que más se parece a lo normal, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que produce acá. Inflamación crónica de la vía respiratoria. Para comenzar. 1. 2. Engrosamiento de la pared bronquiolar por hipertrofia del músculo liso, ¿no? Hay una hipertrofia del músculo liso y eso me va a engrosar la pared bronquial. Hiperplasia de las células caliciformes, bueno, ¿no? Con fibrosis peribronquial. Aumento de las glándulas secretoras, el mocos del tráquea y de los bronquios. Desaparición de los cilios, ¿no? También puede haber, ¿qué cosa? Metaplasia, porque es cuadrilativo. El tabaco te va a producir una metaplasia. Metaplasia, ¿no? De escamosa en este caso, del epitelio bronquial. Hiperplasia, todas estas células caliciformes, hiperplasia de células caliciformes y secreción mucosa.
¿Y esto qué me va a dar consigo? A un estrechamiento de los bronquiolos por esta metaplasia y por este moco que vamos a encontrar. Algunas veces puede haber fibrosis, ¿no? Y por debajo, infiltrado inflamatorio crónico. Estos cambios metaplásicos en algunos puede decir a veces con displasia, y esta metaplasia es lo que nos va a llevar a nosotros a una transformación maligna. Muy bien, entonces, viendo esto, así ya la microscopía, cuando ustedes vean, todo esto es lo que sucede. Entonces tenemos acá, comenzaremos entonces de afuera hacia dentro, ¿no? Entonces, de la parte externa. Primeramente, alteración del cilio, del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Hiperplasia de las células caliciformes, ¿no? Hiperplasia de las células caliciformes. Presencia de infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? A nivel de la lámina propia. Hiperplasia también de la muscular o hipertrofia de la muscular. Esto es un engrosamiento que vamos a tener en esta lesión. ¿Qué más vamos a encontrar? Acá, miren ustedes, qué bonito se ve acá. Edema de la mucosa, edema e infiltrado inflamatorio crónico en la submucosa. Uy, me faltó acá. Entonces también decir qué cosa, qué es lo que se va a encontrar también, una hiperplasia de las células mucinosas, ¿no? Del moco. Por eso va a dar. Y esto sale pues directamente, ¿no? A través de los conductos y sale a esa lesión. Esto hace pues que este moco, con esta falla que hay en los cilios, no comience a salir, sino se comience a localizar en esta zona, ¿no? Y eso es lo que produce todos estos tipos de lesión. ¿Puede haber componente inflamatorio infeccioso? Sí, por eso es que a veces esto puede estar lleno de secreción mucopurulenta. Muy bien. Estos cuadros histológicos, entonces, son los que van a caracterizar a este tipo de lesión. No se olviden, comenzando, entonces, de afuera hacia adentro, entonces, una hiperplasia de las células caliciformes, ¿no? Alteración de las vellosidades, ¿no? En algunos casos crónicos puede haber también cambios metaplásicos, ¿no? En algunos cambios. Aumento de las glándulas secretoras, ¿no? Con secreción de muco. Entonces, también vamos a encontrar hiperplasia de los músculos, ¿no? Una hiperplasia también de todo lo que es la capa muscular. Bien, infiltrado inflamatorio crónico, metaplasia del epitelio escamoso, estrechamiento de los bronquiolos por metaplasia de células caliciformes, moco, inflamación y fibrosis, ¿no? Entonces, son generalmente las alteraciones histológicas observadas en la bronquitis. Bien, entonces este es un cuadro, esto es todo lo que vamos a ver acá. Si ustedes ven, le tocan esto, entonces ahí lo tienen todo. Si está un crecimiento, bueno, es una hiperplasia, pues la casa muscular, infiltrado inflamatorio, ¿no? Hiperplasia de las células caliciformes, daño a nivel de los cilios, ¿no? Acá también hiperplasia de las células mucoides. Y esto también puede acompañarse de metaplasia o cambio metaplásico en los procesos ya más crónicos o largos que se puedan dar, ¿no? O también dependiendo también del daño que va a producir el tabaco a este nivel. Muy bien, muy bonito también acá, también donde nos muestran todas las características. El cáncer de vejiga. Bien, entonces vamos a ver entonces ahora acerca de toda esta lesión vesical, ¿no? Y vamos a encontrar. Bien, cuando nosotros hablamos de vejiga o cáncer de vejiga, estamos hablando indudablemente de una patología de las células transicionales, ¿no? Entonces, el cáncer de vejiga puede dar muchas veces en las células transicionales. ¿Y dónde encontramos las células transicionales? Estas células transicionales las vamos a encontrar entonces en todo lo que hay cubierta, entonces en la pelvis renal. La pelvis renal está cubierta por células transicionales, la pelvis renal. Entonces, ahí podemos encontrar nosotros estas lesiones. ¿Dónde más vamos a encontrar? En el uréter también. ¿Dónde más vamos a encontrar pelvis renal? En el ureter, en la uretra. También vamos a encontrar en el tercio proximal de la uretra. También podemos encontrar estos tipos de lesiones. Y
también podemos encontrar entonces en la vejiga. Entonces, y aquí vamos a hablar sobre el cáncer vesical, ¿no? Entonces, la vejiga está recubierta por este epitelio y la vejiga cuenta más o menos, ¿no? La vejiga tiene más o menos unas 7 capas de células, 7, 8 capas de células transicionales. Y ahí es donde comienza a aparecer esta proliferación celular. Muy bien. La vejiga, la mucosa, la lámina propia, la muscular y la serosa adventicia, de acuerdo a donde se localice. Muy bien. Factores de riesgo. Se dice uno de los factores de riesgo más importantes que vamos a tener, ¿qué cosa va a ser? El tabaco. Siempre vamos a encontrar nosotros un factor de riesgo muy importante y en este caso, pues, tenemos que tener el tabaco, ¿no? Brindarlo como un gran causante de esta lesión. Muy bien. Se dice que hasta el 40 o 50% de esta lesión va a estar ocasionada por el tabaco. Otras causas que podrían también ser son los cálculos renales, ¿no? Por las cuestiones irritantes o irritativas que puede provocar a la pared vesical. Los analgésicos como la fenacetina, los acetaminofenos también puede ser. La obesidad igual puede ser. Productos químicos, a veces la benzidina, lo más conocido, ¿no? La clorafenicina también. Entonces, son algunos productos, ¿no? Químicos que que están asociados a esta lesión. Principales ocupaciones laborales. Con el cáncer tenemos también lo que laboran, por ejemplo, en imprenta, ¿no? O en la industria del petróleo, los taxistas y conductores, maquinarias también, los pintores, mecánicos, los que utilizan tintes también en la industria de tintes. Todos estos son factores de riesgo que puedan tener o puedan ser condicionantes de este tipo de lesiones. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver acá que esta lesión puede ser focal o puede ser multifocal, ¿no? A veces todo esto se va a originar en la capa mucosa. Esta es la capa mucosa, como digo, esta es la lámina propia, esta es la muscular y este es el tejido adiposo que recubre externamente. Muy bien. Esto de acá generalmente casi, no casi, gran porcentaje de estas lesiones tienen un crecimiento papilar. Es como una papilita que va a desarrollarse en este tipo de lesiones. Un crecimiento papilar es lo característico que voy a ver, que voy a presentar. Y este crecimiento papilar se caracteriza igual porque va a tener un tallo, ¿no? Va a tener un tallo vesical. Entonces vamos a encontrar acá. Muy bien. Eh, lesión, entonces, ¿qué cosa es lo que se produce? Se produce, entonces, un engrosamiento. Vamos a encontrar esta que tiene 7 u 8 capas de células transicionales, comienza a engrosarse y comienza a incrementarse esto. Entonces, y esta incrementación de capas celulares puede dar a formar esta masa tumoral, que generalmente es un crecimiento exofítico, y muchas veces esto de un aspecto papilar. Bien, esto pues, indudablemente, ¿qué cuadro clínico me puede dar esto? Generalmente lo que produce esta lesión me va a producir una hematuria. Es lo más característico que produce esta lesión, la hematuria. Muy bien. Aquí tenemos igual, entonces, para ver este crecimiento, y también nos sirve, mire acá, ¿no? Cómo es un crecimiento, ¿no? A veces exofítico, básicamente. Y acá hay una cosa importante también cuando nosotros comenzamos a hablar de esta lesión, ¿no? Que el carcinoma urotelial de vejiga también nosotros vamos a ver que este carcinoma urotelial muchas veces esto es
de crecimiento exofítico, y esto lo medimos por grado. Puede ser el grado 1 o grado 2 o grado 3, de acuerdo a su grado de diferenciación. Es lo que generalmente podemos hacer. Bien, también tenemos que recordar otras causas de esta lesión, ¿no? Tenemos que recordar que esto generalmente muchas veces estas lesiones se dan en pacientes mayores, más en hombres que en mujeres. A veces se dice que la lesión se da cuatro veces mayor en hombres que en mujeres. ¿Mm? Y que este crecimiento tumoral, ¿no?, da ya a las circunstancias y a la etiología que hemos hablado, ¿no? También recordarle nuevamente que el tabaco, ¿no?, muchas veces el 50% de los causales de esta lesión, además de otras exposiciones, ¿no?, otras exposiciones de químicos como las aminas aromáticas, los hidrocarburos también. También puede haber predisposición genética al tener estos tipos de lesiones. El cáncer de células transicionales a veces puede ser simple o puede ser multifocal, ¿no? Dado que hasta un 5% de pacientes que tienen cáncer de células transicionales, entonces a veces puede ser sincrónico o puede ser asincrónico. Entonces esto puede tener aquí en la vejiga, como también lo podemos tener a nivel de la pelvis renal, ¿no? De repente. El 70% son papilares, o sea, de crecimiento papilar en un 70%. Le dije que estos son grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? El grado 1 bien diferenciado, grado 2 moderadamente diferenciado y grado 3 pobremente diferenciado. El 70% también de estos se le cataloga como en grado 1 o grado 2, o sea, son bien o moderadamente diferenciados, ¿no? Estos cánceres, entonces, que tienen una morfología papilar, lo vamos a ver acá, miren ustedes. A veces, cuando esto es avanzado, puede comprometer, todo esto es la mucosa y todo esto es la pared vesical. Esta cosita blanca quiere decir que ha infiltrado la lesión en la pared vesical. Estos son masas tumorales, ¿no?, que se muestran en esta. Esta es la mucosa normal, edematosa, congestiva. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, tendríamos que decir acá, ¿no?, que se observa, pues, pared vesical engrosada, ¿no? La mucosa, también la mucosa engrosada, edematosa, congestiva y con presencia de proliferaciones tumorales, ¿no? Proliferación tumoral con crecimiento exofítico. Algunas de ellas pueden comprometer acá la pared vesical. En el corte, estas masas no son blanquecinas, ustedes son infiltrados hasta el tejido adiposo. Todo esto nodulito blanco ya son infiltraciones tumorales. Este es un corte coronal, o sea, le hemos cortado de forma transversal, si quieren decir. Bien, entonces también se observa que es área de necrosis, se observa área de hemorragia. Este es el aspecto papilar, ¿no?, el crecimiento papilar. Las células, a veces, algunas, como hemos visto en la macroscopía, pueden ser nidos, ¿no? Y otras veces tiene que observarse, pues, con esta lesión papilar. Entonces, habíamos dicho también que estas células papilares, que generalmente vamos a encontrar en gran porcentaje, el 70%, generalmente son papilares, ¿no? Y estas células son de aspecto papilar con eje vascular central. Por eso es que se denomina papila, ¿no? Crecimiento exofítico papilar, ¿no? También son papilas, ¿no?, con eje vascular central. La celularidad puede corresponder a un bien diferenciado grado 1, grado 2 o moderadamente diferenciado, ¿no? Bien, igual, algunas veces esto puede comprometer, miren ustedes acá, ¿no?, gran proliferación de células transicionales, ¿no?, con un aspecto papilar, ¿no? Todas estas son células transicionales. No le quiero describir aquí en detalle la descripción histológica, porque esto sería, pues,
a veces extenderme o sería decirle ya, este es grado 1, este es grado 2 y grado 3. Y acá no es simplemente que es una proliferación de células transicionales con crecimiento papilar, ¿no? Generalmente de grado 1 o grado 2, con eje vascular central y que infiltra la lámina propia. Aunque acá tampoco vemos lámina propia, pero todo es crecimiento papilar. Si a mí me dicen esto, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un grado 1, digo yo. ¿Por qué? Porque puedo definir claramente a las celulitas, ¿no? Pero eso no está ahora en cuestión, ¿no? Acá, por ejemplo, miren ustedes acá, ¿no? Qué bonito se ve, crecimiento papilar, bien definido. Proliferación de células transicionales con un patrón arquitectural papilar con eje vascular central que compromete lámina propia, que compromete lámina propia. Ahí está. Así debe ser la descripción, ¿no? No hemos visto acá, ni le estoy mostrando la muscular, que puede ser aquí cuando la muscular está comprometida, entonces ya también entonces hay que decir esto. Pero miren acá ustedes, entonces en este panorámico, una proliferación exofítica de una masa tumoral con aspecto papilar. Histológicamente, proliferación de células transicionales, ¿no? Con un patrón papilar, con eje vascular central, y que compromete lámina propia, ¿no? Bien, igual acá también, ¿no? Infiltrado inflamatorio crónico en la lámina propia. Bien, esto sería básicamente, ¿no? Lo que es este cáncer papilar. Igual también la bestia de un mayor aumento para ver estos nidos celulares y ver también que corresponde a un grado 2, prácticamente esto. Bien, la otra lámina corresponde a antracosis. Bien, la antracosis es otra lesión también provocada muchas veces por, bueno, las causas pueden ser aquí también eh, de repente relacionadas o en relación a, a los a polvo de salmón o pigmento, ¿no? Esta es una neumoconiosis. Bueno, acá tenemos para la neumoconiosis, a veces, muchas veces la silicosis, antracosis, abestosis, es lo que ustedes han desarrollado, ¿no? Y también qué cosa es lo que sucede en la patogénesis de la neumoconiosis, ¿no? Eso ya habíamos visto, que está en relación muchas veces con el tamaño, con la sensibilidad también de la lesión, de la persona, ¿no? Y el tamaño también de lo que tenemos que estar respirando de los productos. La antracosis se define como una pigmentación exógena debido a la inhalación del polvo de carbón. Puede ser hollín, puede ser polución atmosférica, etc. Es la lesión pulmonar más inocua, ¿no? Más inocua. La causa, la neumoconiosis minero de carbón, se presenta en dos formas, una forma simple y una forma complicada, o también llamada fibrosis masiva progresiva. Es la forma complicada. Generalmente la neumoconiosis no produce mayor alteración, ¿eh? Pero hay un pequeño porcentaje de esta antracosis, ¿no? Que puede provocar fibrosis pulmonar. El riesgo de resultar afectado por esta enfermedad depende del tiempo que haya estado cerca del polvo del carbón. La mayoría de las personas con esta enfermedad tienen más de 50 años de edad. Muy bien. La antracosis, este polvo en su mayoría es expectorado. ¿Por qué? Porque casi habíamos dicho que en estas lesiones, ¿no? De la neumoconiosis, este polvillo cuando mide más de 10 micras, ¿no? Entonces esos son por los cilios, entran y salen, ¿no? Entonces eso le permite una manera de protección a nuestro organismo respiratorio. Cuando estas componentes o estas neumoconiosis, ¿no? Estos son menores de 10 micras, entonces ahí sí podría ser. Y si son de 3, 4 micras, esos son los que producen mayor daño, ¿no? Entonces, este polvo, ¿no? En su mayoría es expectorado, pero una cantidad es fagocitada por macrófagos, ¿no? Esto luego son transportados al tejido conectivo intersticial, peribronquiolar, perivascular, subpleural y sectal, donde terminan
¿ya? Como células fijas. Entonces, todo lo que nosotros respiramos, todos estos humitos, todo eso, ¿dónde van? Van a ir a los macrófagos. Pero esto también van a ir a los ganglios peribronquiales. Entonces, todo esto por vía linfática llegan a los ganglios. Y los ganglios comienzan a acumularse en los ganglios, ¿no? Por eso es acumularse estos pigmentos antracóticos. Es muy común cuando nosotros vemos ganglios linfáticos a nivel del ilion bronquial, son unos ganglios negritos. Entonces, cuando se llenan estos ganglios, comienza un proceso a retroceder, ¿no? Por esta vía linfática y van a llegar así al parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, los pulmones y los ganglios peribronquiales adquieren mancha negruzca de diversas magnitudes. Ocasionalmente se asocia a un discreto enfisema. No hay repercusión clínica acá. Entonces, macroscópicamente, ¿qué vemos ahí? Un pulmón con un tamaño normal, consistencia también normal, pero que muestra múltiples pigmentos negruzcos, múltiples pigmentos negruzcos en el parénquima, ¿no? De forma irregular. Eso es la antracosis, ¿no? La presencia de pigmento negruzco. La evolución clínica, entonces, es normalmente benigna y por algunos de los casos muy avanzados, ¿no? Puede provocar cierta alteración pulmonar. Entonces, en una minoría, menos del 10% desarrolla fibrosis masiva progresiva, y aquí cuando se desarrolla fibrosis, ya ahí sí puede haber una disfunción pulmonar, hipertensión pulmonar y cor pulmonar, ¿no? Pero en esta minoría, muy poca minoría, y esto por supuestamente tiene que ya ser una lesión antracótica bastante severa, masiva, ¿no? Con componentes secundarios, infecciosos también. Tenemos acá entonces la afectación de la antracosis comienza principalmente en los bronquiolos respiratorios. La histología del tejido pulmonar muestra numerosos focos de pigmentos antracóticos, miren, numerosos focos de pigmentos antracóticos dentro del citoplasma de los macrófagos y en la pared bronquial, ¿no? Entonces, acá escasa fibrosis, muy escasa fibrosis. Entonces, histológicamente, macroscópicamente, entonces, ¿por qué se caracteriza? Por el tamaño del pulmón, entonces, de tamaño normal, y la superficie corta muestra múltiples, ¿no? Pigmentos negruzcos, ¿no? De forma irregular y de diferentes tamaños en todo el parénquima pulmonar. Disperso, ¿no? Está disperso entonces. Y desde el punto de vista histológico, vamos a ver también numerosos focos de pigmentos antracóticos negruzcos, ¿no? Dentro del citoplasma de los macrófagos, ¿no? En la pared también bronquial, con escasa fibrosis. Bien, entonces, ojo que aquí sí hay. Aquí los pigmentos están en los macrófagos y también en la pared bronquial, o en el citoplasma de la pared bronquial. Ahí vamos a encontrar. Bien, área congestiva. Estos son zonas enfisematosas que puede darse también en algunos casos, enfisema compensatorio, cuando hay fibrosis. Y miren ustedes los pigmentos, ¿no? Múltiples cantidades de pigmentos, ¿no? Negruzcos que corresponden a la antracosis y que se localizan dentro del macrófago y también en el tejido respiratorio. Bien, eso generalmente es lo que vamos a encontrar en este tipo de lesiones. Muy bien, también igual en macrófago, no tan solo acá está en macrófago, ¿no? Sino también fuera en el tejido intersticial. En macrófagos, igual también gran cantidad de antracosis. Muy bien, esto sería entonces pues todo lo que correspondería a esta lesión. Bien, y con eso también creo que acabamos, ¿no? la sesión. Bien, ¿alguna pregunta?